plato, Radio Cutipa. Chachicala, Achumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani, ahora Estrado Pérez, ahí va ahora Estrado Pérez. ¿Cómo están? Se hizo la luz en esta guarida. Como no está Jorge Barraza, ando buscando una compañía para esta guarida, para no sentirme sola en esta guarida, y hoy he encontrado una muy buena compañía. Hemos invitado a Edgar Sánchez, a quien le digo, Edgar, gracias por venir a esta casa que es Aviala, que es como que la guarida grande, y a este programa que se llama La Guarida. Es la guarida dentro de otra guarida. Bienvenido, Edgar, gracias por estar acá. No, un privilegio estar contigo, Claudia, y un gusto, obviamente, compartir algún momento con el programa. Ya eres amigo de esta guarida y tenemos otro amigo cuyo trabajo pongo a consideración de ustedes, es Víctor Hugo Romero. Víctor Hugo Romero nos trae su caricatura. A ver. Esta es la propuesta hoy de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Edgar nos manda esta imagen. Ahí está el debate exclusivo y al lado el debate popular. Fíjate, el debate exclusivo en esta pantalla último modelo y el debate popular en esta tele chiquitita, antigua, con su antena. Es como estas teles con poto, decíamos, ¿no? Las televisiones con poto, esas que no tenían ni control y había que cambiar manualmente. Bueno, ahí está la propuesta hoy de Víctor Hugo sobre los debates. ¿Habrá debate? Ya te hago una primera preguntita. ¿Habrá debate? Te lo digo porque ayer invitamos a un abogado, a Israel Quino. Israel nos dijo, les adelanto algo, no habrá debate este domingo. ¿Tú qué crees? Sí, no creo que vea debate porque ya el capitán Lara ha decidido ir por otra vía. Libre ha decidido mantener la vía inicial y creo que no va a haber el debate, por lo menos el de vicepresidentes, ¿no? Sí. Creo que Rodrigo sí va a ir al debate con Tuto. De hecho lo dijo, ¿no? Yo voy a ir, dijo, voy a ir al debate, aunque ayer nuestro amigo Israel Quino también nos dijo, ya no tienen mucho que decir, sobre todo Jorge Tuto Quiroga, con su candidato a vicepresidente JP Velasco, ya dijeron lo que tenían que decir y como que ya no tienen más, ¿no? Parece que sucede lo mismo del otro lado. Ahora lo que cuenta son estos últimos pasos que tienen que ver con los tweets, con las últimas balas, que no tienen que ver tanto con las ideas como estrategias para ganar el voto, ¿no? Te lo voy a preguntar después, pero creo que va a ir por ahí, ¿no? Sí, no, yo creo que la gente ha decidido el voto. Al voto nomás, ¿no? Ya decidió el voto y creo que es muy tarde para hacer alguna movida, digamos. Ya no va a aparecer esto que llaman en ciencias políticas el cisne negro, ya no hay. Es muy difícil que vea algo que haga tambalear totalmente el tablero electoral. Edgar es dirigente campesino, nacido en Oruro, en Lagunillas, dirigente campesino, ha estudiado ingeniería de sistemas. Y usted lo ha debido ver porque es una star en TikTok y dijimos, no, tiene que ser nuestro amigo, queremos hablar un poco más con él. Así que vamos a pasar al análisis político y algo que usted tal vez no sabe, y es que nos va a hacer también un análisis futbolero. En la segunda parte, Gringo González y Edgar Sánchez, yo seré de árbitro para un super análisis futbolero. Así que vamos a comenzar el programa.
Si te resfrías, consigue alivio de día. Descansa reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Cota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Bueno, aquí con Edgar a lo que vinimos, a hablar de política. Después vamos a hablar de fútbol. Para hablar de política hay que tomar un poco de agua, así que le voy a invitar a Edgar un poquito de agua. Solemos tener mate, pero no está mi colega Jorge Barraza, así que agüita es lo que puedo invitarle a Edgar. Y antes de entrar al diálogo, Edgar, también te voy a prestar. Tú eres dueño durante este programa de la llave, es la llave de esta guarida. Excelente. Luego te haces una copia y vienes cuando quieras, sin invitación. No te la puedo regalar porque nos ha costado un montón encontrarla. Es una vieja llave, es nuestra llave de la bienvenida, de la amistad. Qué linda, ¿no? Muchas gracias. Un privilegio realmente tener la primera llave que me regalan. ¿En serio? Sí. Bueno, ya te haces una Muchas gracias. copia y cuando quieras vuelves y seguimos hablando, no solamente nosotros, podemos invitar. Me lo guardaré a entonces otras voces. hasta más No, tarde, esta todo el te programa. haces una copia y luego la dejas, porque si no el lunes, ¿cómo abro la guarida, Edgar? Sí. Bueno, Edgar, les decía, ex dirigente campesino, ha nacido en Oruro, en Lagunillas, tiene pasiones, la política o la lucha campesina, el fútbol. ¿Y de dónde habla? Creo que es interesante esto, porque en los medios presentan analistas, pero los analistas, como los periodistas, tenemos un corazón, tenemos una historia, hablamos desde algún lugar. Edgar habla desde Oruro, desde esta lucha campesina, y Edgar habla desde una primera historia del movimiento al socialismo. Me acaba de contar que ha fundado el movimiento al socialismo con otra gente, obviamente. Entonces le hice un par de preguntas para contarle a usted el chisme. Ya no está en el MAS. El 2014 se fue del MAS porque quería ser gobernador, había la posibilidad de que sea candidato a gobernador en Oruro y el entonces líder incuestionable en ese momento, Evo Morales, no le dio la bendición política y se peleó. Eso me dice Edgar. Se peleó con Evo y usted se estará preguntando, entonces es
choquehuanquista, androniquista, le gusta Lucho Arce. ¿Desde qué rama del MAS está hablando? Su amigo es David Choquehuanca. ¿He dicho algo falso? No, para nada. Ha resumido casi completamente una pequeña parte de mi vida en el MAS. No soy de ninguna ala, ni de izquierda ni derecha. Yo creo que vengo del movimiento campesino. Estoy convencido de la historia indígena, de la lucha de Tupac Katari, Tupac Amaru, Zaratehuilca, los hermanos Katari en Potosí, Juan Lero en Oruro, Santos Mamani. Entonces conozco mucho de la historia indígena y un día me preguntó Evo, fue el 2009 si no me equivoco, en la prefectura de Oruro, y me dijo: Edgar, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Me dice, y yo le dije: no, no soy ni izquierda ni derecha. Y Evo me dice: ah, no, entonces es peligroso. Yo soy indio, Evo, le dije. Entonces fue un pequeño cruce ahí con Evo, y esa es una pequeña anécdota que tengo sobre la izquierda y derecha, ¿no? ¿Indigenista, indianista? Que es un debate ahí, ¿no? Yo creo que soy más indianista, ¿no? He leído a Fausto Reinaga. ¿Cuál es la diferencia para nuestros amigos y para mí también? El indianismo es algo original, es como referirte a un sujeto político, no un adjetivo como es lo indígena. Por tanto, creo que es una pequeña diferencia, ¿no? Aunque es lo mismo. Lo indígena fue inventado por las ONGs para un poco camuflar el término muy fuerte que es el indio. Para quitarle un perfume racista a indio, indígena, algo así. Darle un poco más, sí, un maquillaje que pueda ser más digerible, y eso es lo indígena, pero creo que es lo mismo. Por tanto, yo me defino como un aymara indianista, ¿no? Un profesor me dijo en la universidad que lo indianista tenía que ver más con el arte, con quienes hacían arte en torno al mundo indígena, y lo indígena ya en una perspectiva más política. Pero creo que esta definición no es tan útil. Bueno, lo que sí es útil es ver un poquito desde dónde haces tu interpretación y preguntarte si estás caliente, cabreado, para acordarme un poco de Juan del Granado, si estás cabreado con todo lo que ha sucedido en el MAS, si estás enojado con todos, menos con David Choquehuanca, o con todos. Yo creo que Evo tenía la oportunidad de unir Bolivia. Podía ser el Mandela boliviano, y desperdició esa oportunidad del año 2014 al 2015, cuando descapitalizó su capital político de 64% por intentar reelegirse. Creo que hay habido una falla, un quiebre político en el MAS, que ya no va a poder volver a recuperarse, ni Evo ni el MAS. Entonces necesitamos ahora reconstruir la lucha histórica del movimiento campesino, para nuevamente generar este proyecto de unidad de Bolivia. ¿Qué es lo que busca la gente? Busca unidad, busca complementariedad. Pero no es fácil llegar a esto. Esto de la reelección y tu lucha, porque has hecho campaña por el no, me lo contaste también, una campaña para que se respete, bueno, antes para que el resultado sea no. Pero me imagino que después también para que se respete el resultado del referéndum, que fue no mover la Constitución para que Evo Morales no pueda repostular. Mi pregunta es, esto de el no a la reelección, en el caso de tu análisis, de tu sentir, también tiene que ver más con un principio democrático de alternancia o con una mirada más de poder, porque detrás de esto, dentro del MAS, había gente que quería asumir un poder. Habían otros que sí creyeron en esto de la alternancia como principio democrático, bastante occidental, de hecho. ¿O hay algo diferente que te haya movido? Yo estoy convencido de que el pensamiento indígena no puede entrar, o el pensamiento indio no puede entrar a un espacio de poder solamente como adorno, o como un florero en la mesa, o como un cuadro en la sala, que es lo que pasó hasta hoy.
¿Fue el caso de Víctor Hugo Cárdenas? Víctor Hugo Cárdenas y muchos diputados del movimiento al socialismo también, aunque hay excepciones, hay muchas excepciones, hay muchos diputados que sí han intentado reflejar la filosofía, el pensamiento indígena y han luchado sobre esa línea, pero la no reelección o la reelección de Evo Morales rompía el esquema del pensamiento filosófico aymara, quechua, que te dice rotación de cargos permanente. Una autoridad originaria en el campo no puede repetir un cargo, sí. Es imposible. Aunque también hay que cruzar esto con una lógica no necesariamente quechua o aymara, sino con una lógica más nacional y más de estrategia política, te diría hasta de marketing político, porque no es nomás candidatear a Andrónico o a Choquehuanca, porque bueno, hemos visto, ¿no? No necesariamente van a atraer eso. Hay que cruzar estas dos cosas, ¿no? Sí, sí, pero esos son dos escenarios diferentes, ¿no? Sí. Sobre el fondo ideológico, la reelección de un presidente no iba en la línea filosófica aymara, ¿no? Y eso rompía un esquema, un tipo de vida que tenías tú y que tenías que reflejar en el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, fue fundamentalmente por eso que hicimos campaña con muchos dirigentes a nivel nacional y fuimos los primeros en movilizarnos. En el momento el socialismo tenía 64% de apoyo a nivel nacional y, y Evo Morales era el líder indiscutible y muy fuerte y nadie se movilizaba, ni los de derecha, peor los de izquierda, pero nosotros nos animamos a movilizarnos. Hay una cadena ahí. Una movilización al margen de si uno está de acuerdo o no. Cuando uno observa esto de lejos, ve que hay, por supuesto, el desgaste en el poder, cuestionamiento desde ciertos sectores al que perteneces o perteneciste, Edgar, la campaña, el resultado en el referéndum, luego vienen desde el interior del MAS a desobedecer el referéndum. Esto se amplifica como cuestionamiento ya en el país y lo que el mundo pitita, para llamarlo de alguna manera, también lo levanta como bandera, pero además, por supuesto, respetando la Constitución, no es una bandera gratuita, se pide respetar la Constitución. Evo Morales recandidatea, viene el 19, los resultados así, la narrativa del fraude, el quiebre constitucional, Áñez, pandemia, desastre económico, nuevamente elecciones, pero ya con Luis Arce y el descalabro económico, político, institucional de Luis Arce. Yo lo veo así, como una cadena que hoy ha puesto al MAS en pedazos y estamos mirando otras instancias que no necesariamente tienen que ver con el mundo indígena, y me da la sensación, y aquí te hago una pregunta, por supuesto, me dirás si te parece lógico lo que digo, y luego mi última pregunta en este punto. En el gobierno de Luis Arce, ¿se desindianizó el poder? ¿Se desindianizó el poder político? Ahí te lo dejo. Yo creo que se ha desindianizado desde el 2009 el gobierno. Cuando tú entrabas a Palacio de Gobierno y algún indio, campesino, originario, como quiera llamárselo, le pedía una pega, así en términos populares a Evo Morales, le decía peguista al indio, al campesino. Pero si alguien entraba con corbata a Palacio de Gobierno, ese era el aporte, una persona que venía a aportar al gobierno, esa era la diferencia. ¿Discriminación dentro del propio MAS? Así es, por eso te digo que desde el 2009 ha habido una desindianización y además ha habido un tema realmente que ha dejado por las lonas el movimiento campesino indígena originario del país, el Fondo Indígena, inventado por, como dijo Choquehuanca, por una mano blanca, que les hizo pisar y les hizo andar por una alfombra roja a todos los dirigentes campesinos indígenas para que caigan todos y sean prisioneros del poder. Pero eso no es querer justificar la corrupción de propios indígenas en el Fondo Indígena. Para nada, porque ¿quién ha hecho el reglamento para que
un dirigente campesino le llegue a sus cuentas el dinero. El dirigente, las SUTCB, las Bartolinas, no. Los que hicieron el reglamento para ello fueron 5 ministros, no me acuerdo en este momento, para no fallar, ¿no? Pero fueron 5 ministros que hicieron el reglamento y dijeron, para tener un proyecto del Fondo Indígena, que vaya los recursos económicos del fondo a su cuenta del dirigente. Una aberración total. Lo que debería hacerse es como en todas las instituciones. Pero el dirigente tiene una responsabilidad. No, es que el problema es que el dinero es una tentación, ¿no? Exactamente. Entonces, sabían ellos que era una tentación. Lo que debería haberse hecho es como en todas las instituciones autárquicas, autónomas. Si yo como dirigente reclamo un proyecto, aceptan el proyecto y se ejecuta el proyecto, debería ejecutarse mediante las normas de la ley SAFCO. Entregarle los recursos a una empresa realmente establecida y esta empresa ejecutar la obra, no darle el dinero al dirigente. Ahí fue una falla tremendamente grande y más de 1000 dirigentes cayeron en la trampa y nos dejaron en la lona. En esa época, cualquier dirigente campesino, indígena... ¿Estuviste cercano a este proceso? Claro que sí, claro que sí. Entonces yo te hablo con conocimiento de causa en el tema del Fondo Indígena. Yo he hecho un estudio porque a mi amigo Damián lo metieron a la cárcel. Damián Condori. Más de 2 años. Entonces me fijé cómo era el reglamento, por qué estaba en la cárcel y ahí descubrí que era totalmente una trampa hacia los dirigentes. Debería habérselo hecho este desembolso de recursos económicos, como te digo, con todas las normas básicas de la 181, ley SAFCO y otras, para que los dirigentes solamente sean fiscalizadores, no ejecutadores del proyecto. ¿Dónde se ha visto eso, que un dirigente puede ejecutar un proyecto? Realmente una aberración y una trampa a la cual han caído nuestros dirigentes a nivel nacional. Ha manchado la lucha indígena de alguna manera, porque se habló en los medios y fuera de ellos también del escándalo de corrupción en el Fondo Indígena. Quienes nos escuchan en este momento también nos dirán, ¿acaso solamente los indígenas pueden gobernar? ¿Acaso los indígenas solamente pueden tener la virtud para asumir el poder? Y es más, tal vez desde Santa Cruz o Beni nos dirán, ¿acaso solamente los indígenas quechuas y aymaras? Cuando hablamos de una desindigenización del gobierno, que lo he dicho yo, no estaremos de alguna manera hablando con cierta exclusión de esa mano blanca a la que tú hiciste referencia, en un país que tiene un gran componente indígena, excluido desde antes del inicio de la República de Bolivia. Pero hoy no solamente hay un componente indígena, hay un componente no indígena que también quiere ser parte del poder, que también quiere ser parte de las decisiones. El blanquear el poder indígena es malo en sí. Teníamos que llegar a un Estado que nos había intentado construir Zárate-Wilke en 1899. Zárate-Wilke, después de la Guerra Federal, dijo que los blancos tienen que respetar a los indios y los indios respetar a los blancos porque todos somos bolivianos. Y a eso se le denominó la tesis de la complementariedad. A eso debería haber llegado Evo Morales y el gobierno del MAS. Sin embargo, lo que han hecho es dividir más, aumentar la brecha entre el indio y el cara, incluso aumentar la brecha entre Oriente y Occidente. Yo creo que ahí ha habido una falla muy terrible. ¿No se incluyó en el gobierno de Evo Morales justamente esto que acabas de decir, una intelectualidad de clase media, blanca? Hubo en la primera etapa sí, totalmente. En la primera etapa, Claudia, sí. Ha habido, ¿crees en esa complementariedad? Claro que sí, del 2000. Por eso hemos muchos dirigentes, yo creo que el 100% de los dirigentes campesinos han apoyado en su momento al movimiento al socialismo y por eso ha tenido 64% de aprobación, de votación en el 2014. Entonces, el Fondo Indígena ha sido un intento de genocidio cultural al movimiento campesino indígena originario, intentando borrar toda la lucha histórica e intentando borrar lo que se denominó la reserva moral del país. Entonces, después del Fondo Indígena, todo dirigente campesino era visto como corrupto.
o que era peor que los blancos, ¿no? Entonces creo que ahí y esto se ha habido difunde, ¿no? Sí, como hoy, por ejemplo, el mundo masista en muchos sectores hoy es sinónimo de corrupción, de mala gestión, porque hay un tiempo que ha dejado resultados malos en economía y esto un poco empuja a que en una opinión pública, entre comillas, se asocia el MAS a eso, ¿no? Claro, el MAS es culpable de todo esto, en fin. Última sobre el MAS y vamos a hablar ahora sí de la segunda vuelta. ¿David Choquehuanca es el enemigo número 1 de Evo Morales? David Choquehuanca ha sido el autor intelectual de toda la potencialidad que ha tenido Evo. David Choquehuanca ha sido autor intelectual de la construcción de muchos liderazgos políticos a nivel nacional. Y yo creo que no reconocer eso es como olvidarse de alguien, de un actor fundamental del movimiento campesino indígena en su momento, y que hoy en la vicepresidencia ha pasado desapercibido. No sabemos por qué, seguramente él nos lo va a contar algún rato, porque ha sido ninguneado. Por falta de acción, ¿eh? Probablemente. O sea, él creo que tiene una responsabilidad en esa invisibilidad sí, en la vicepresidencia. Correcto, sí, siempre, uno siempre es responsable de las cosas que no hace. Sin embargo, debe haber algunos factores que han influido para que eso pase, ¿verdad? O tal vez está pensando en otro escenario. Él tiene que contarnos por qué ha pasado desapercibido, pero yo creo que David Choquehuanca ha sido uno de los hombres fundamentales en la historia del movimiento indígena. ¿Es más importante que Evo Morales? Para mí es mucho más importante que Evo Morales. Sí, incluso hay otros dirigentes que han tenido una lucha incansable, que han dejado huella en el movimiento campesino. Por ejemplo, Juan de la Cruz Vilca, que ha organizado la marcha de la resistencia por los 500 años en 1992. ¿Y sabe cómo ha muerto? Ha muerto siendo mensajero de la Gaceta Oficial de Bolivia. Y muy olvidado, ¿no? Eso es verdad. Realmente terrible, ¿no? Entonces, el movimiento campesino ha tenido estos quiebres y estas fallas por los cuales hasta ahora no podemos aterrizar en algo materializablemente fructífero para el movimiento campesino. Lo que tenía que ser una introducción nos llevó a todas estas ramas también interesantes. Vamos a hablar del mundo no indígena, porque no hay un componente indígena. Cabalmente, como resultado de todo esto, tenemos estas fuerzas que sí han llegado a la segunda vuelta. Bueno, el voto nulo, que tuvo un segundo lugar en términos absolutos, pero al final cuenta lo que cuenta, y aquí lo que cuenta son los votos válidos. Primer lugar, Rodrigo Paz, gran sorpresa. Y ahí he visto a Edgar en varios medios y plataformas decir que, ¿cuál sorpresa? No había sorpresa, más bien se esperaba. Este binomio Paz-Lara, algunos dicen Lara-Paz, y Jorge Tuto Quiroga y su vicepresidente candidato JP Velasco. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo estás mirando esta segunda vuelta, tu mapa político? Bueno, el mapa político, si queremos analizar de aquí hacia ahora, tenemos que tener una referencia, y la referencia es el 17 de agosto. El 17 de agosto hemos tenido una votación de 32% Rodrigo, 26 Tuto, 20 Samuel, 20 Evo, 8 Andrónico, 6 Manfred. Bueno, Evo hay que contarlo aparte porque tenía el voto nulo. No es tan aparte. Porque no cuenta, no tiene representación. En el 17 de agosto sí, pero el 19 de octubre ese voto se va a volver un voto válido. Y si se convierte ese voto válido, el voto de Evo, Rodrigo hubiese tenido 26, Tuto 20, Samuel 15, Evo 14, ¿no? Entonces no hay un voto válido que no deberías o eliminarlo, ¿no? Tienes que contabilizar ese voto nulo porque el 19 de octubre va a entrar en acción. Pero no como bloque, ¿o sí? No como bloque político, pero sí el electorado del voto nulo va a optar por alguien. Aunque le digan que no vote, va a votar el electorado del voto nulo. Hay algunos ahora que se van a quedar. Me encontré, por ejemplo, pero no es un ejemplo que se pueda generalizar, una persona que está en la campaña que me dijo yo, nulo, pero si Evo Morales no les ha dado ninguna instrucción, nulo, porque no estoy de acuerdo con esto. Habrá
Va a haber, que se quedarán, va a ¿no? haber un mínimo porcentaje y además Evo se ha dado cuenta de eso, ¿no? Que si vuelve a llamar a voto nulo, en vez de 14 que ha tenido el 17 de agosto, va a tener 7. Y eso significa bajar peor su capital. No, no conviene, Entonces, sin duda. déjenlos sueltos al electorado, pero sí va a haber gente que esté informada del movimiento indígena y además se da cuenta de qué binomios tenemos, que va a votar blanco o nulo. Va a haber. Yo creo que el promedio está entre 5 a 6% el voto nulo siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que va a haber un voto nulo de 8% más o menos. Que sería, digamos, el sector más duro que va a continuar con el nulo como un acto de protesta a este proceso electoral. El otro pedazo, que es el más grande, ¿por dónde se iría? He visto a Edgar haciendo algunos cálculos en TikTok y llegando a la conclusión de que ganaría Rodrigo. ¿Así? ¿Así de seguro estás? No, no es que esté seguro, sino los números te dan eso, ¿no? Hay una encuesta que ha salido, la última, ¿no? de un programa de televisión. Sí, de Unitel, de hecho la podemos ver, si está por ahí la encuesta, vamos a recordar los números. Las encuestas no son una referencia, porque las encuestas han fallado desde el año 2002. ¿No crees en las encuestas? Para nada. Las encuestas inducen el voto. Sí, sin duda. Las encuestas... Ahora, perdón, te interrumpo una línea para decirte que responsables de estas encuestas en Unitel, por ejemplo, después de haberse equivocado en ese margen en la primera vuelta, salieron a decir que había una bolsa enorme de indecisos que se decidió en los últimos días. ¿Esto te suena a cuento? Es un cuento, ¿no? Porque las encuestas tienen no es que las empresas encuestadoras lo hacen al intento, sino su metodología de encuestas no sirve, no funciona, es muy antigua, ¿no? Es obsoleta. En Bolivia al menos. Entonces las encuestas lo que tienen que hacer es encuestar en movimientos sociales rurales. Las encuestas las encuestas tienen que estar más enfocadas en lo rural. La gente, ¿qué es lo que piensa? Lo rural es influenciado por la ciudad, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, los hijos de los campesinos, estamos en las ciudades, ¿no? Y como estamos en las ciudades, nosotros en las ciudades despertamos, supuestamente, y vamos donde nuestros papás y decirle, esta es la línea política. Falso. La línea política viene desde la comunidad, desde la marca, desde el ayllu, y llega a las ciudades. La influencia de lo rural a lo urbano es totalmente fuerte. Entonces ahí está una falla metodológica de la realización de las encuestas. Esta cifra que nos ha mostrado la red Unitel en su última encuesta, 30, me voy a poner los lentes, ahora sí, 39.3 Rodrigo Paz, 47% Jorge Tuto Quiroga. ¿Algún comentario sobre eso? Te voy a mostrar, no sé si tienes la imagen de la encuesta de la migración del voto. La migración del voto, donde dice, por ejemplo, que el voto de Rodrigo hacia Tuto se va en un 5%, ¿no? 5%. Y el voto de Samuel se va en 10%, ¿no? 10%. Migra hacia Tuto Quiroga. Tuto, contabilizando el voto nulo como voto válido, Tuto tenía 20, más el voto del 10 que tiene, según las encuestas de Unitel, que ha migrado de Samuel a Tuto, 30. La migración del voto de Rodrigo hacia Tuto dice 5, 35. Y muestran 47%. Eso significa que más o menos el 12% de la votación es de Evo, de Andrónico, del MAS o de UCS, o de Manfred, el 100%. Entonces es imposible, pues, que, Claudia, que los evistas voten por Tuto. Es algo impensable. Peor los masistas y tampoco los androniquistas. Sí, yo creo que va a emigrar mucha votación de Manfred. Entonces los números que han lanzado... ¿La que se podría dividir es la de Manfred y la de Samuel Doria Medina? Básicamente. Yo tengo una teoría. A ver. Tuto tiene 20, comienza con 20 del 17 de agosto
Toda la votación de Samuel le daremos a Tuto, que sería 14-15%, con lo cual llegaría a 34%. Toda la votación de Manfred también se lo daremos a Tuto y tiene más o menos 39%. ¿Qué votación más va a tener Tuto? Le quita a Rodrigo por todas las polémicas de la segunda vuelta, ¿no? La campaña de la segunda vuelta, polémicas de un lado y otro lado. Como dice la encuesta, 5%. Llega a 44 o 45% máximo, no llega más. O sea, su techo es eso de Tuto Quiroga. Por tanto, la ventaja en este momento, por todo lado, lo tiene Rodrigo Paz para el 19 de octubre. El voto tiene mucho de emocional y no es lo mismo la lógica que un ciudadano o ciudadana tiene en una primera vuelta con un universo preestablecido por el Tribunal Supremo Electoral y una segunda vuelta. Por ejemplo, ¿puede alguien ser conservador o anti-MAS y decir, no, vamos a cambiar? Incluso hay gente que dice, yo voté por el MAS, pero con este desastre, sobre todo la última gestión, este desastre económico que pesa mucho en el bienestar, en el bolsillo, uno dice, a ver, me voy con Tuto Quiroga para probar algo diferente, porque no ha funcionado esto. Y vota por Tuto Quiroga. Y luego ve los tweets racistas, lo han verificado, de JP Velasco, y dice, ah, no, quería votar por Tuto Quiroga, pero a mí no me gusta el racismo, ni modo, me voy a ir a Lara. O alguien que quiso votar por Rodrigo Paz y dice, no, Lara no me convence, ni modo, no me gusta Tuto, pero voy a ir ahí. Hay algunas ecuaciones también que es como el agua, ¿no? Que van a ir aumentando bolsas impensables. ¿Crees en eso? No, yo no creo que cambie la votación, no creo que cambie radicalmente la teoría que estoy manejando. Y te lo digo, yo creo que Rodrigo va a ser el ganador, a menos que pase algo terriblemente fuerte. Un cisne negro. Como las declaraciones del embajador Rocha el año 2012, no sé si se acuerda, ¿no? El que se acuerde es Evo Morales, que le hizo ganar las elecciones. Evo tenía 5%, y cuando declaró el embajador Rocha que no deben votar por Evo, sacó 20%, o sea, le sumó casi 14%. ¿Verdad? Algo así tendría que suceder para cambiar, ¿no? Edgar, hemos conseguido este cuadro, ¿es el que estabas buscando? A ver. No, hay una encuesta de la migración del voto. O sea, cuánto de voto se fue de Rodrigo a Tuto, exacto, cuánto de voto se fue de Samuel a Tuto. A ver si lo encontramos, ¿no? Si se encuentra a mi equipo. Es una encuesta en bases horizontales. Foto, ¿no? Fue la última foto con ese. En todo caso, yo aprovecho esta foto para decir, caray, nos salió otra cosa. Samuel Doria Medina quedó fuera, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz dieron una sorpresa a la inversa porque Rodrigo Paz fue el primero, Manfred Reyes Villa, que pintaba como un supercandidato tiempo antes de la elección, se fue desinflando. La votación de Andrónico ayer, Quino dijo que él pensaba que iba a ser la esperanza de la izquierda. Miren, la esperanza de la izquierda de un MAS que estaba en el 64% al 5 y pico. Johnny Fernández, ni con una indígena de vicepresidenta. Del Castillo para llorar. El oficialismo para llorar. Edman Lara para llorar. Y Eva Copa, aunque sea amiga de David Choquehuanca, te diré, Edgar, que para recontra llorar también, ¿eh? Esa fue la última fotografía. Y así estamos. Sí, esa encuesta, Claudia, también digamos ahora, que los resultados analicé. Fueron más o menos, en el caso de los pedazos del MAS, más o menos ahí fueron, ¿no? Sí, yo creo que en esta etapa ha habido dos fallas grandes, ¿no? Una es la estrategia de campaña. De Tuto ha mantenido la estrategia de campaña de encontrar debilidades de su rival político, intentar consolidar la propuesta, ¿no? Y cuando intentas hacer dos cosas a la vez, no puedes. Y lo que más se ha visto es intentar desprestigiar a su rival de parte de la campaña de Tuto.
Y del otro lado, la otra falla ha sido que ha habido una campaña desordenada, ¿no? Rodrigo decía una cosa, el capitán Lara otra cosa, metidas de pata aquí y allá. Entonces, en este lado ha habido una campaña ordenada, pero sin cambiar de estrategia, y en el otro lado ha habido una campaña desordenada. Yo creo que ahí hay dos fallas, ¿no? La otra característica de esta segunda vuelta electoral son los vicepresidentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí está, ¿te parece ese cuadro? Aquí dice, esos son las elecciones generales, ¿no? El resultado sí, final. Los resultados final del y 17 el de cuadro agosto. de migración, que lo vamos a tener enseguida. Aprovecho para una última, porque no quiero que me falte el tiempo en el fútbol, que tengo muchas preguntas también para ti y para Gringo González. ¿Qué pasa con los liderazgos? ¿Cómo miras? Y te lo digo porque estuve acá con un experto en comunicación política, Mario Cañipa, que me hablaba de las matrices para analizar un liderazgo, ¿no? Su capacidad, su contacto con la gente, su firmeza, etcétera. Y hacíamos un repaso de los liderazgos. Bueno, ahora es más fácil, son 4. ¿Cuál es la foto analítica que tienes de Tuto Quiroga, Paz, Lara, JP? Para mí Tuto siempre ha sido el mejor candidato opositor, además. Uno por su consecuencia de oposición al movimiento al socialismo, por su narrativa. Firmeza también, ¿no? Además, mucha firmeza, aparte mucho conocimiento, aparte de Tuto. Yo creo que Tuto Quiroga es uno de los hombres que conoce muy bien Bolivia en todas sus estructuras. Aunque le acusan de no estar muy a menudo en Bolivia. El problema es que la gente no siempre vota por el más inteligente. Ese es el problema en las elecciones. Pero Tuto ha sido un buen candidato, es un buen candidato y es un buen opositor, ¿no? Para nada se compara con su vicepresidente. El vicepresidente debería haberlo elegido del occidente. Tenías cantada la victoria de Tuto Quiroga si tenía un acompañante aymara o quechua. ¿Quién se habría jugado con Jorge Quiroga? No lo sé, yo creo que ha primado más el tema de los recursos económicos, ¿no? De cómo financiar la campaña, ¿no? Ajá. Y en el otro lado, Rodrigo Paz le aporta seriedad, le aporta solidez, fortaleza, pero no tiene la votación. ¿La herencia del MIR cómo la lees? Era una mochila muy pesada que llevaba Rodrigo, por eso no despegaba. Rodrigo, si te acuerdas, tenía 1%, 2%, no despegaba. Sí. ¿Por qué? Porque su mochila del MIR y su papá era tan pesada que no podía despegar hacia arriba Rodrigo Paz. Pero encontró a Lara, que tenía el enamoramiento del sector popular, y a diferencia de JP en vez de jalarlo arriba a Tuto, lo baja. Y Edman Lara lo sube a Rodrigo Paz, ¿no? Porque Rodrigo no hubiese tenido la votación que ha tenido el 17 de agosto si no hubiese sido por Lara. Por eso yo digo que el 90% de la votación de Rodrigo Paz el 17 de agosto ha sido del capitán Lara. Pero eso se paga porque es un actor que, por decirlo elegante, es polémico, lanza declaraciones sin consultar antes con Rodrigo Paz, sí, que se va, es decir, ojo, Te resumo esto en unas 30 segundos. Si gana Tuto, depende de él. Y si gana Rodrigo o pierde Rodrigo, depende de Edman Lara. O sea que los motores aquí que definen son Lara y Tuto. Tuto define en un lado, en el otro lado define Lara. Ahora sí tenemos el cuadro. Vamos al cuadro, ahora sí. La tercera es la vencida. Ahí está, mira, en ese cuadro, por ejemplo, te dice Tuto Quiroga tiene 24, ¿no? Comienza con 24. Más 10 que tiene de la votación de Samuel, el amarillo es Samuel, tendría 34, y más 5 del Rodrigo Paz, que se ha pasado hacia Tuto, tendría 41, supuestamente. Y el 3, 1, 1 y 3 que dice ahí, más al costado, serían votos del MAS, votos de Evo, votos de UCS y votos de Manfred, ¿no? Mira cómo no cuadra este dato. Te dice 5% de la votación de Rodrigo se va hacia Tuto y solo 10% de la votación de Samuel se va hacia Tuto Quiroga.
El número rojo que ves, 24, no Estos es... son, perdón, ese 10 son los desobedientes, porque Samuel dijo que iba a apoyar al primero, ¿no? No le va a hacer caso a nadie, ningún electorado de Samuel le va a hacer caso a Samuel, porque esa votación es una votación conservadora, como se lo dice popularmente, es una votación de derecha, y toda esa votación se va a ir hacia Tuto Quiroga, pero te quiero mostrar este error. Sí. Tuto dice 24 en el rojo, y en el fondo Tuto tiene 20, parte con 20 puntos. Y en esta misma encuesta dice de que los indecisos son el 5.5%. Entonces ya no hay indecisos. Significa que en esta encuesta mucha votación de Evo, de Andrónico y del MAS se fueron a Tuto, cosa impensable, ¿no? Por esa razón es que esta encuesta no convence. Sí. Bueno, y a todo esto hay que añadir lo que dijiste, Edgar, y es que las estrategias o los métodos de estas encuestas no logran cubrir, no por falta de capacidad, sino por falta de recursos, diría, al conjunto, ¿no? Siempre se quedan esas bolsas alejadas territorialmente que tienen que ver con el campo. Por eso a la votación del MAS se pudo siempre dar sorpresas, ¿no? Que en algunas narrativas eran la prueba de fraude, o algunas mesas donde el 100% votaba por el MAS y decían a algunos analistas, ¿cómo el 100% es irregular? No, se da porque cuando se toman decisiones en determinadas comunidades, todos y todas votan por un candidato, ¿no? Así le daremos el beneficio de la duda del 100%, no puede haber 100%, eso es imposible. En algunas mesas sí se da. Por eso, ahí le daremos el beneficio de la duda a los que dicen que hay fraude, ¿no? No puede haber 100%, eso es imposible, y algún rato lo podemos conversar. Pero sí ha habido votaciones de 90, 95, ¿no? % que son fuertes. Ahora, hay un libro, perdón, que lo recomiendo a ti y a la gente, de César Navarro, que habla del fraude de la OEA, donde hace una revisión de las mesas. Sería interesante, no lo he visto en detalle. Sí. A ver. Entonces, yo creo que hay una votación oculta en Bolivia. Si te contratan a ti, nos contratan a todos, a mí, vaya a encuestar a Chacachi, vaya a encuestar. Si es Mori nos contrata y no sé qué. No nos van a decir la verdad. Yo voy por la plaza de Achacachi y le digo, señor, ¿usted por quién va a votar? ¿Qué te importa? O no te responde. O algunos te responden. Entonces no te responden la gente en el campo por quién van a votar. No son susceptibles a esas cosas, o sea... Y reservados. Entonces, por tanto, lo que tienen que hacer las encuestadoras es hacer un esfuerzo de hacer las encuestas en el área rural y sacarle el jugo, digamos, de las encuestas en el rural, para que se acerquen a los números. ¿Verdad? Entonces, bueno, una encuestadora va y tenía que hacer un universo de 100 encuestas en Achacachi, por decir. No le responden los 100, le responden los 10, y esa proyección de 10 es lo que reflejan en las encuestas. Por tanto, no hay fraude. Yo no creo que vea fraude en las elecciones, te lo digo, pero sí hay que darle el beneficio de la duda de las mesas del 100%, y hay este voto oculto que siempre se ha reflejado, no de ahora, desde el año 52. El 52, Víctor Paz Estenssoro ha ganado con voto popular indígena, porque antes no votaban los campesinos. Así es. Entonces han votado campesinos indígenas por Víctor Paz, y así ha ido migrando esa votación. No es que sea una votación masista, como han querido decirle, ¿no? Estas son masistas, no. Es una votación popular indígena que ha migrado primero al MNR. Hugo Banzer Suárez se ha mantenido con esa votación, recordemos el Pacto Militar Campesino. La UDP ha ganado con esa votación, Jaime Paz ha ganado con esa votación, el MNR se ha mantenido con esa votación, y a partir del 2005 ha cooptado esa votación el Movimiento al Socialismo, y ahora está cooptando esa votación Rodrigo Paz. Y hay acuerdos y desacuerdos también. Hay comunidades donde dicen, no, el gobierno de Evo Morales, por muy indígena, aquí no nos ha hecho la carretera o no nos ha dado esto, no vamos a votar por él. Hay un intercambio, hay una negociación, y hay intereses también comunitarios, políticos, ¿no? Edgar, quiero hablar de fútbol, nos vamos a ir a la pausa. ¿Se te ha quedado algo más en algún bolsillo que quieras ponerlo sobre la mesa, o nos vamos a la pausa? Yo creo que quería terminar con este tema. Mira, la estratega de campaña de Tuto Quiroga es Jaime Durán Barba, ¿no? Y Jaime Durán Barba analiza las debilidades del rival.
fallaron en analizar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere Bolivia. Entonces, muchos se equivocan en cómo descifras los códigos de la población boliviana. Che Guevara se equivocó. Los profesionales que trajo Goni el año 2002 también se equivocaron. Entonces, no pueden descifrar lo que los bolivianos realmente queremos. Creo que ahí está una falla estratégica de Tuto Quiroga. Y bueno, esperemos que Rodrigo Paz con Edman Lara vayan a los debates, ¿no? Pero hubiese sido muy interesante, Claudia, en esta etapa, escuchar las propuestas, porque la gente quiere escuchar propuestas. Si fueras asesor o amigo de Edman Lara, ¿le recomendarías debatir? Claro, por supuesto. Con fines políticos, ¿sí? Por supuesto que sí, pero obviamente él tiene sus razones, ¿no? Unitel le ha sacado la infundia, podríamos decir. Entonces, ni yo iría, digamos, cuando tú me has desprestigiado por todo lado y yo ir a tu casa es un poco de hipocresía, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene su posición Edman Lara en ese sentido, lo entiendo desde ese lado, pero siempre un debate hubiese sido muy bueno. Y además, en esta segunda vuelta, los bolivianos queríamos escuchar propuestas de cómo salir de la crisis. Y nos hemos enfocado en que uno habla muy fuerte o es muy bocón, el otro es racista, cosas que no nos van a sacar de la crisis económica a los bolivianos. Gracias, Edgar, por estos minutos. Repitamos. Te vas a sacar una copia de la llave y vas a volver cuando quieras. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Gracias, Y te quedas ahora en esta guarida porque vamos a traer a esta guarida al Gringo González. Tengo muchos temas que hay que ver en fútbol, así que vamos rapidito a la pausa y volvemos a hablar de fútbol. Es un especialista también en fútbol. Activo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, se sumó Gringo González, como prometimos en viernes, y vamos a hacer esta mesita futbolera con Edgar, que es un apasionado por el fútbol también, Sí, ¿no? exactamente, así se presenta él y así nos lo confirmó. Vamos a ver. Cuando charlamos esta mañana tempranito. Vamos a ver ahora. Y sabes que me dijo algo muy interesante, que probablemente, un gusto saludarte, bienvenido Edgar. Digo, probablemente zanje una discusión que existe todavía entre gente que ni siquiera es del San José. O sea, hay gente que de metiche se pone a opinar respecto a cuál es el verdadero San José, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo esta mañana, ni bien lo vi a Edgar, una de las primeras cosas que le pregunté fue, a ver, ¿cómo es esta historia? Primero, aclaremos, Edgar orureño, por ende, sanjosecista. Así es. Esa ya es una cosa casi como una definición del Obligatorio. ADN orureño, ¿no es cierto? Eso no se discute. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿del GB San José o del San José? Y si el San José está muerto o no. Y yo quisiera que el propio Edgar nos responda, ¿no? Ahora, frente a la gente, ¿cuál es tu posición respecto a ese tema? ¿De qué San José eres tú finalmente? Del San José. Yo creo que hay un solo San José en Oruro y es el San José que está metido en el corazón de todos los orureños.
Y había un debate, hay pues un debate todos los días en Oruro de que es del GB o del verdadero. Stronger no se ha fundado como de Stronger, tenía un nombre inicial, el Bolívar cambió, el Wilstermann cambió, y el actual equipo de Sucre, Independiente Petrolero. Ahora ya solo es Independiente. Sí. Entonces, podría decir alguien, no, yo soy del Independiente Petrolero, ustedes son falsos. No, son discusiones muy vagas, muy románticas, que tienen su validez, pero creo que tenemos que despojarnos de eso y decir y empujar al San José, que hoy está actuando en la liga. Yo conozco a alguien de San José que dijo, no, San José ya no está, GB, no es lo mismo, no. Y cuando hay un partido con el GB San José, no, ¿qué me importa? Y está así. ¡Gol! Dice, ¿pero qué me importa? Pero está así pendiente. Sí. Eso sucede, ¿no? Deberíamos definir al San José como un equipo que es de Oruro, que es de las y los orureños, que juega con una camiseta blanca, con una B azulada, y que cuando mete gol, todos gritan, sí. San José, San José. Yo no escuché a nadie gritando, GB, GB. Perdón, no escuché a uno solo. Claro, y se llena el estadio, ojo, el Bermúdez se llena cuando juega el San José. Está volviendo a ser ese equipo que convocaba multitudes. Yo tengo presente un recuerdo, mira como si hubiera pasado ayer, de cuando el San José vuelve a la liga, después de ganarle a la Aurora. Hicieron un partido, no, en el Beni, perdón, en el Beni. Le ganaron, creo, a 1 de mayo del Beni, una cosa así. Mira, desde el casco minero, para quienes conocen Oruro se van a dar idea, desde el casco minero hasta la plaza central de Oruro, era una columna humana que recibía al bus donde se trasladaban los jugadores que habían logrado el retorno a la liga. Conmovedor, o sea, por donde lo veas, eran, mira, kilómetros, no sé cuántos kilómetros hay del casco a la plaza. Unos 10 deben ser. Llenecito de gente. O sea, ese día todo Oruro, tú debes haber estado. Una goleada del San José, 6-0, 6-1, por respeto no voy a decir a quién, y desde ahí para mí es San José. ¿Te acuerdas? Sí, ha tenido lindos eventos San José. Mira la final con Wilstermann, por ejemplo. La final que hemos perdido con Stronger, cuando solo teníamos que empatar. Me acuerdo. Empatar con Stronger y perdimos con Stronger 1-0 y salió campeón Stronger. Y, bueno. Gracias. Pues siempre hago a fiestas los Tigres. Siempre metiendo su garra. No, pero además, mira, cuando hablas de San José, obviamente tienes que remontarte a épocas en las que posiblemente ninguno de los tres estuvo ahí. El equipo de los húngaros, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien que ha leído un poco la historia de San José. San José, bueno, San José es parte de la ciudad donde ha nacido el fútbol en Bolivia. El primer equipo es el Oruro Royal, es el equipo más antiguo del fútbol nacional. Lo cuenta muy bien Carlos Mesa, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y esto no son teorías, no son inventos, esto está perfectamente comprobado. Y claro, el fútbol, como en la gran mayoría de los países, llega de la mano de los ingleses que venían a poner el ferrocarril. Que llega en trenes y llega así. Exactamente, el fútbol llega con el ferrocarril, no en ferrocarril, porque ellos llegaban a instalar el ferrocarril, y por supuesto todo el fútbol, toda esa cosa maravillosa que es el fútbol, desde su terminología, las reglas y la propia práctica, porque los primeros que jugaban eran justamente los ingleses, ¿no? Hacían unos picaditos ahí entre ellos, y claro, eso fue motivando que en Bolivia pegue el fútbol, y Oruro fue justamente la cuna del fútbol boliviano es Oruro. Sí, es el equipo más antiguo, Oruro Royal, el segundo es Stormer de Sucre y el tercero creo que es Stronger, ¿no? Esos nombres en inglés, orden. Cuando se decían los footballers y el game. Olvidate, y las reglas, ¿no? El penalty, ¿no? El goalkeeper, el centro forward. Ricardo ¿no? Bajo corner. A veces en sus columnas toma esta terminología, sí, es muy bonito. Sí, es muy lindo, referee, por ejemplo, ¿no? No había árbitro, era referee, ¿no? Sí, sí, todo era en inglés pues antes, ¿no? Claro. ¿Tú de qué juegas? De back, ¿no? Back central, sí, o centro half. Centro half decían, ¿no? O sea, cualquier cosa. Sí. Pero bueno, buena época. Te sacamos un ratito de San José y hablamos un poquito de la selección, ¿les parece? Tenemos una agenda. Claro que sí. ¿Qué dice la inteligencia? Tú eres ingeniero de sistemas, te lo preguntaba antes de ir al aire. ¿Qué dice la inteligencia artificial o la inteligencia que tú frecuentes respecto a las posibilidades de que Bolivia llegue al Mundial? Tenemos que jugar un repechaje en marzo y bueno, estamos ahí cerquita, pareciera. Aquí no hay migración de votos. Lo que pasa es que en el fútbol es igual que el amor, ¿no? ¿Cómo es eso? Puedes perderlo en el último minuto y el fútbol es fútbol. Escucha Claudia, mira, ¿te interesa eso? Wow. Muchos dicen que compras árbitros, ¿no? Hay ese rumor. Puedes comprar árbitros.
Pero si la pelota no entra a la red, no entra aunque te den 10 penales. Entonces el fútbol es tan lindo que estas son las cosas, las características que te lo ponen. Pero la selección boliviana yo creo que va a clasificar. ¿Tienes esa esperanza? Va a clasificar y vamos a volver a abrazarnos contigo, con Claudia, como el 93, cuando hemos clasificado con el gol de Ramallo en Ecuador, ¿no? En Quito. Eso sí hay que anotarlo, ¿eh? Sí, eso sí hay que anotarlo. Además yo tengo mucha fe en Oscar Villegas, porque Oscar Villegas ha sido el único director técnico, con el apoyo obviamente de Costas, que ha sido una maravilla ahí. ¿Te gusta Costas? En renovar la selección. ¿Te gusta esa dirigencia de Costas? Tiene también sus cuestionamientos. Sí, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Pero no cuestionemos en este momento a Costas, no se va a haber un momento en cuestionar. Yo creo que Costas ha hecho algo grande en Bolivia como dirigente, hacer jugar a la selección en el alto. Si tú haces jugar a la selección en el alto, y si en algún momento habría una discusión de la altura, tienes el Hernando Siles servido, ¿no? Claro. Porque hemos luchado, pero antes hacer un estadio en el alto, que parecía una idea loca, sí. Y se hizo. Sí, pero yo creo que ese es un hito histórico, gringo, de Costas como gestión ante la Conmebol. Coincido, y de muy alto riesgo, ojo, totalmente. Porque podíamos haber perdido igual en el alto. Y fíjate que la selección está invicta, está invicta en el alto. Si bien hemos empatado 2 partidos contra Uruguay y Paraguay, que si no fuese esos 2 empates ahorita ya estaríamos directamente clasificados, pero más allá de eso ha sido una apuesta riesgosa. Porque ¿qué tal si perdíamos también en el alto? ¿No? Ya las esperanzas estaban... Claro, era de muy alto riesgo y coincido contigo, fue probablemente una de las decisiones más acertadas que ha tomado esta administración de la Federación Boliviana de Fútbol, además de ponerlo a Villegas, de darle la confianza a Villegas de que realmente encare un proceso de renovación, que era lo que necesitaba la selección. Sí, aquí están los resultados. Ahora hay que dejar a Villegas que haga su equipo con los chicos, ¿no? Nos conoce, estábamos hablando en la política de saber lo que los bolivianos queremos, y para eso hay que conocernos. Villegas nos conocerá porque es uno de los nuestros. Sí. Claro, y además hay que dejarlo ahora a Villegas tranquilo, que trabaje, que encare el repechaje y nos lleve al Mundial. No estar molestándole de que uno vuelva, el otro. Claro. No, déjenlo trabajar a Oscar. Ahora él es como agua de pozo, ¿eh? Sí. Tan tranquilo. Sí, tiene un carácter, yo creo, adecuado para este tipo de desafíos. No, además ha sido gringo, uno de los directores técnicos que más le ha aportado al Bolívar en divisiones inferiores. Tal cual. Yo creo que él es el único director técnico en formación de jóvenes que ha sacado, yo creo que unas 2 decenas de jugadores a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Correcto. Yo creo que ese trabajo casi muchos no lo han hecho, ¿no? Seguro, además él conoce pues el talento que se está desarrollando allí, ¿no es cierto?, en las fuerzas básicas, como llaman los europeos. A propósito de Villegas, saben ustedes, tenemos 2 partidos amistosos que va a tener Bolivia la próxima semana, entre la próxima y la subsiguiente semana, ¿no? La próxima semana jugaremos en Turquía, imagínate qué viajecito van a hacer, y se van a enfrentar a Jordania, ¿ok? ¿Y quién es Jordania? Bueno, Jordania está mucho más por encima de nosotros en el ranking FIFA, es una selección a tomar en cuenta, ¿verdad? Y no sé si ya está clasificada al Mundial, pero es un equipo pesado, Jordania. Ese partido se va a disputar el próximo viernes y la subsiguiente semana, el martes, viajarán a Moscú y allí van a enfrentar a Rusia, a la selección de Rusia. Bueno, como saben, Rusia está proscrita por la FIFA de toda competencia internacional, por las famosas sanciones que se le han impuesto, pero bueno, Rusia tiene un fútbol de gran nivel y seguramente va a ser otro gran sparring. Publicaron anoche la lista de los convocados, ¿sí? ¿Quieren verla? Rapidito, ¿sí? ¿Podemos verla? Ahí la tenemos justamente. A ver, vamos a tratar de acercarnos, de leer justamente esos. Bueno, los arqueros, no hay discusión, entiendo yo, están Lampe, está Vizcarra y está el arquero del Tigre, Vanegas. Los 3 mejores arqueros, evidentemente. Muy bien el arco nacional. Aquí lo traigo a Jorge Barraza. 2 del Tigre, quiero decir. Lo único que digo es que son 2 del Tigre. Pero, no, ahora juega en Alianza Lima. Pero del Tigre, pues, de cuna, de vientre tigre, de vientre con garra, déjenme. Dice Barraza, ojalá en el medio campo, en la delantera, Bolivia tuviera esta gama de opciones que tiene en el arco. Qué lindo sería muy distinta nuestra suerte. ¿A cuál mejor? Mira, defensores. Te voy a tomar examen, Edgar. Ya. Diego Medina, conocido, ¿no? Ahora está jugando en el exterior. Marcelo Timorán, contame esa historia. No la conozco. Marcelo Timorán. No la conozco. ¿Te suena, Claudia? No. Ahorita vamos a hablar de él. Defensores, Medina, Timorán, Yomar Rocha, que también está jugando fuera. Roberto Fernández, juegan en el mismo equipo, en Rusia. Roberto Carlos y Yomar. José Sagredo, no falla. Luis Jaquín, Lucas Macasaga,
que este es otra linda promesa, Diego Arroyo y Leonardo Zavala. Esos son los defensores. Mediocampistas, Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Oscar López, Robson Mateos, Gabriel Villamil. Y para delanteros tenemos, medios, Moisés Villarruel, Carlos Melgar, Miguel Terceros y Moisés Paniagua. Estos son mediocampistas. Vamos a los delanteros, hay un poquito más abajo todavía, continúa la lista, ahorita vamos a verla. Aquí tenemos, como verán, muchos jugadores que juegan en el exterior, casi la mayoría juegan en el exterior. Eso también es un poco una estrategia de Villegas para evitar que se cansen, viniendo aquí, yendo para allá, etc. Entonces muchos de ellos se van a mover en un territorio que es relativamente corto, ¿verdad? Bueno, vamos, delanteros, Carmelo Algarañaz, que juega en Grecia, Enzo Monteiro, que está jugando en Letonia, entiendo, Henry Vaca, que juega en Oriente, ayer le hizo 2 goles al Tigre, los hizo sufrir a los Tigres, y Lucas Chávez, que está jugando en el Volta Redonda, que es un equipo de la segunda división, que el otro día enfrentó justamente al equipo de Miguelito. Y el tranquilo de los Villegas. Tranquilos, el DT. Quiero mostrarles, por favor, Timorán. Tenemos una foto de él, lo vamos a presentar en sociedad. Este muchacho, Marcelo Timorán, fíjate qué cosa increíble. ¿Made in los Yungas? Escucha, sus padres son peruanos. Ah. ¿Y por qué juega en la selección nacional? ¿Sabes dónde nació Edgar? En Oruro. Mira, qué belleza. Es hijo de padres peruanos, nació en Oruro e hizo su carrera, su formación y todo nada que ver con los España. Yungas, nada que ver con los Yungas, wow. Este muchacho juega en el equipo que se llama Córdoba, que juega en la segunda división del fútbol español, es defensor, es marcador lateral y dice que tiene unas condiciones extraordinarias. Ese es el famoso scouting, ¿no es cierto? Otro término gringo que significa que es la búsqueda que hace Villegas con su equipo para ver dónde hay bolivianos que podrían eventualmente jugar en la selección. A este chiquito, que tiene 19 años, por eso lo digo chiquito, salieron a buscarlo los peruanos. Está en gran momento, para que juegue en la selección peruana. Pero este muchacho, yo no sé, el tiempo le va a dar la razón o no, él dijo, yo me quiero quedar con la selección boliviana. ¿No? Seguramente un poco impulsado por la chance que tiene Bolivia de jugar el Mundial, pero está chao, ¿no es cierto? Una vez más. Entonces, mira qué interesante sorpresa. Timorán, acuérdense ese nombre. Timorán. Va a empezar a sonar muy fuerte. ¿Qué tal es? Excelente, Timorán, me parece... con la T de triatón. Es que es un muchacho joven, yo creo que va a tener explosión en la selección boliviana y más aún si es en este repechaje, que es un momento muy difícil para la selección, ¿no? Es complicado, pero a todos los jugadores que ha traído Villegas le ha ido muy bien. Sí. Le ha ido muy bien. Sí. El que no está en la convocatoria, muchos dirán, ¿qué pasó con Efraín Morales? Este muchacho que juega en la MLS, ¿no es cierto? Bueno, aparentemente tiene algunas dificultades de carácter físico, entiendo, y es por eso que Villegas ha preferido no llamarlo para esta convocatoria. Insisto, esto es para 2 amistosos, ¿no es cierto?, que son importantes porque más allá de la preparación que pueda hacer del equipo, también puede eventualmente ayudar a que subamos un cachito en la calificación del ranking FIFA. ¿Por qué nos interesa eso? Justamente para el repechaje. Si tenemos una mejor clasificación para el repechaje, podríamos jugar un solo partido. Correcto. Que si estamos muy por debajo de nuestros rivales eventuales, tendríamos que jugar 2 partidos. Pero no importa, 1 o 2, yo creo que la esperanza está puesta en que... Yo creo que es mejor jugar 2. Yo también, ¿creyeras? Sí. Yo creo que es mejor todos jugar los 2. ¿Qué significa? Sí, porque ya vas a ver... además vas a tener un rival mucho más de bajo nivel, ¿no? Y vas a ir a un segundo partido ya fogueado, ya con la confianza, a entrar a un partido que va a ser la final del Mundial para nosotros. Seguro, es una buena estrategia. Vamos a cerrar el capítulo mundial viendo la presentación de la pelota. La pelota, sí. Y tú tienes una historia muy singular a propósito. Jorge Borresa nos mandó esta mañana la foto de la pelota, imperdible. Mi historia... tiene que ver con la política. Se llama Trionda. Trionda. Tiene que ver con la política. Quiero compartir un TikTok que me ha hecho reír muchísimo. Es la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que recibe esta pelota y está junto a su esposo. Miren esto. Ahí está. Él quiere agarrar la pelota, pero no. Un ratito, ella no deja. Miren esto. Se van a tomar la foto, más bien ella le hace el gesto para que se pare bien, para tomarse la foto. Ahí está, quiere tocarla, él quiere tocar la pelota, pero Claudia no deja, la presidenta no deja, entonces quiere abandonar la lucha, pero no la abandona y ella no sabe qué hacer. Bueno, va a jugar un poquito, quiere tocar, no, la toca.
es un niño como ustedes, encantado por una pelota, la magia del fútbol, ¿no? Una maravilla. Esa va a ser la pelota con la que se va a jugar. Hubo un montón de entregas de pelotas, ¿no? Yo vi una imagen donde salía Messi, por ejemplo, sí, ¿no? Y ahí sentado, justamente mostrando el balón con el que se va a disputar este campeonato. Y claro, lo que dice Claudia, ¿no? La pelota es pues infancia, ¿no? Es niñez, ¿no? Y hay un gran filósofo del fútbol en España que se llama Javier Marías, no es Julián Marías, es Javier Marías, que dice que el fútbol y filósofo a secas, además. Sí, que dice que es el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. O sea, cada domingo te vuelves niño, ¿no? Porque vuelves a creer en el fútbol, vuelves a creer en tus ídolos, vuelves a creer en que el árbitro es un infeliz, te das cuenta. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo, así es, tú lo has dicho. Tengo varios temitas acá en la agenda que no sé si ustedes quieren verlos. Bueno, la tristeza de las chicas del Always que debutaron en la Copa Libertadores de América. Estaban bien estas chicas, ¿qué pasó? Pues salieron campeonas aquí, le ganaron a todas, son imparables aquí en el fútbol nacional, pero bueno, lamentablemente fueron a jugar, están jugando en Argentina este campeonato, y les tocó enfrentar al Independiente Santa Fe, ¿no? Unas chicas de Colombia que les dieron una paliza horrible. 7-0 han perdido ayer las chicas del Always. Van a tener su próximo desafío, ahorita lo vamos a ver en una agendita que hemos hecho, contra el Corinthians de Brasil, que son otras terribles jugadoras, y van a cerrar con el Independiente del Valle, son ecuatorianas. Independiente del Valle es un equipo que se caracteriza por juveniles, por formación de jóvenes. Vamos a ver si las chicas del Independiente se apiadan de nuestras chicas. Examen, ¿no? Gringo nos ha querido tomar examen. Ahora examen al Gringo, ¿cuáles son las estrellitas en este equipo? No las conozco, no las conozco. Hay que conocer. La que no está seguro es la Coquito, ¿no? Coquito se fue a Argentina, que se fue a jugar al exterior, ¿no? Esto Coquito. es porque el fútbol femenino está ingresando, pateando las puertas sin permiso de ustedes, los hombres, pero está ingresando con jugadoras, con árbitras, con narradoras, con analistas. Me gusta mucho esta entrada del mundo femenino en el fútbol. Absolutamente. Yo me acuerdo de Chango cuando empezaba a hacer posiblemente mis primeras armas como periodista, cuando iba al vestuario, a hacer puesto 2, ese tipo de cosas que las hacía en su momento. Era un territorio proscrito para las mujeres, es decir, las mujeres no podían atravesar la puerta de acceso al estadio por donde salían los jugadores. Una mujer en un camarín, por ejemplo. Mi papá decía, pero si las mujeres no saben de fútbol. Una vez que puse una columnista mujer en La Razón, cuando trabajaba en La Razón, mi papá decía, pero si las mujeres no saben de fútbol. Yo decía, papá, no puedes decir eso. Y me miraba fijo y me decía, las mujeres no saben de fútbol. Y no deben jugar, además. Y no deben jugar. Claro. ¿Cómo está cambiando todo? Claro, era territorio masculino, varonil, ¿no? Pero hoy estás viendo, hay, sobre todo en los campeonatos internacionales, ¿no? Ves unas jugadoras que realmente te dejan fascinado, ¿no? Están a un nivel impresionante. Bueno, a los que no les va tan bien, tampoco les va bien, es a los técnicos, ¿no? Hablábamos el otro día. Renuncia, están como los gerentes del gobierno de Arce, están fuera hay una suerte de estampida, ¿no? Una cosa muy loca. A propósito, cambiaron de técnico en San José, no sé cómo te cayó a ti esa noticia, lo sacaron a Eduardo Villegas, hermano de Oscar, ¿verdad? Y no sé si lo sacaron o él se fue porque dijeron que se había ido al Perú, que tenía un contrato, etcétera. No, eso no se confirmó finalmente, pero lo ponen a Walter Flores, por ejemplo, ¿no? Que es un orureño de pura cepa, un hombre que también trabajó en Bolívar, así como Oscar Villegas en las divisiones menores, e incluso fue técnico de Bolívar. Muchos olvidan ese momento de Walter, que lo pusieron un poco a prueba los dirigentes de Bolívar. Dijeron, si ganas estos 2 partidos, te dejamos ahí, te ratificamos como entrenador. Él ya fue entrenador, no su primer equipo, el San José. ¿Qué te ha parecido ese cambio de timón en Oruro, en San José? No sé las razones por qué se habrá ido Villegas, pero yo creo que Villegas estaba haciéndolo muy bien. Ojalá que le vaya bien a Walter. Pero te doy un dato desde los orurenses en el tema futbolístico. Cada 10 años nace un jugador de fútbol muy bueno en la liga del fútbol profesional boliviano. Década del 90, Ferrufino. Marco Ferrufino, ¿no? Gran Marco. Después, Walter Flores. Erwin Saavedra. ¿No? Entonces, creo que el orureño que ahora han presentado la selección boliviana, que es de padres peruanos, ojalá que brille y nos dé también, nos saque la cara. Buena cosa. ¿No? Cada década nace un jugador orureño. Esperemos que sea el caso de Timorán, ¿no? Que ojalá le vaya bien. Pero bueno, te decía, completamos la información. Ayer echaron al técnico de Tomayapo, un argentino, Pablo Rubinich,
que no venía yéndole bien, ni en el torneo largo, ni en este interseries, y ayer al técnico de Aurora, David Kiruchi, se llama el profe, y también dejó de ser el técnico de Aurora. Yo me pregunto, ¿serán los últimos? Yo creo que no, van a ser los penúltimos, porque seguramente van a seguir yéndose muchos técnicos. ¿Qué manera de cambiar técnicos? 26 técnicos en 23 fechas del todos contra todos, una locura. Es que siempre es más fácil cambiar a uno que a 3 o 4 o 5 jugadores. Además es el que lleva la responsabilidad, ¿no? Es como un presidente. Sí, pero a veces los jugadores también tienen la culpa, ¿no? Es decir, hacen una especie de camarilla que se dice popularmente, y obviamente el que va a caer, el que es cabeza de turco es el como un profesor que no cae bien en el curso, no le caes al conjunto de los estudiantes y vas a aparecer fuera del colegio. Da con ayuda de los papás, pero ahora. Y del celular que lo graban al profe, no sé qué, ¿no? Sí. Qué locura. Qué tremendo, sí, es realmente muy complicado. Estamos retrocediendo, ¿no? Estamos retrocediendo, lamentablemente. Y claro, eso no es proyecto, ¿no? Una cosa que me llamó la atención y lo comparto contigo, Ega, contigo, Claudia, y con todos los amigos que nos están viendo, le dan a Walter Flores que conduzca el equipo de San José solo hasta diciembre, ¿no? De este año. ¿Te parece serio eso? No. A mí no me parece serio. Todos los proyectos en el fútbol que tienen éxito son los que encaran procesos largos. Por eso hemos clasificado en 93 y por eso tiene éxitos y tras éxitos Bolívar y otros equipos. Los equipos que trabajan coyunturalmente siempre fracasan, ¿no? Está claro, está clarísimo. Sobre todo cuando lo hace bien. Hablábamos de la rotación de los poderes hace un momento. En el caso del fútbol, ¿se da esto de la rotación de los liderazgos? En el caso del fútbol tiene que haber un proceso largo. Si no tienes un proceso largo, estás jugando a la suerte. En el fútbol hay un factor, es importante la suerte, pero es más importante el trabajo consecuente de un buen tiempo. De lo contrario, nunca vas a tener éxito en el fútbol. Como dicen, que la suerte te encuentre trabajando, ¿no? Correcto. Así es. Además, la suerte llega solo a los que trabajan. En general sí. Exactamente. En general sí. Exactamente. En general sí. Bueno, vamos a hablar de una circunstancia muy triste que le ha tocado vivir a un jugador de la selección nacional. Él no es uno de los jugadores que ha tenido más brillo, digamos, en el equipo verde, pero ha estado, cuando lo han convocado, ha llegado desde Suiza, él juega habitualmente en Suiza, es otro de esos jugadores bolivianos que tuvo la posibilidad de formarse en Europa, etcétera. Estamos hablando de este joven, Boris Céspedes. Seguramente a muchos les va a sonar este nombre. ¿Edad? Boris tiene 30 años. ¿No? Pero esto no tiene que ver, no es un tema de juventud, es un tema de circunstancia que le ha tocado vivir a este muchacho. Este muchacho estaba jugando, entiendo en ese momento, no sé si en el Servette de Suiza, donde fue campeón, entre otras cosas, o en otro equipo de Suiza. En este momento no tengo presente ese dato, pero él es convocado a la selección para la fecha en la que enfrentamos a Uruguay, aquí en el estadio de Villa-Ingenio. Ese día, el muchacho cuando se incorpora al trabajo de la selección, se le acerca al médico y le dice, doctor, me siento un poco indispuesto, me duele un poco la cabeza, etcétera. Y el doctor le dice, bueno, posiblemente un poco la altura te esté afectando, ¿no es cierto? Generalmente a los bolivianos que llegan del exterior, un ratito te molesta, tiene ciertas complicaciones. Y le recomienda, dice, tómate este producto, ¿no? Bien, el muchacho seguramente toma el producto, ¿verdad? Y después se pone a disposición del cuerpo técnico y finalmente no juega ese partido. Él no entra a jugar. Pero para su mala suerte sale sorteado para el control antidoping, porque ahí se sortea, no van todos los jugadores. Va este muchacho al doping y claro, muchos meses después de ese partido frente a Uruguay, que fue en marzo de este año, ¿verdad? Sale la noticia en un medio suizo comunicando que este muchacho dio positivo a doping. Una sustancia que contienen generalmente los diuréticos, ¿verdad? De un nombre medio complicado de decir, y resulta que le da positivo. Esa noticia no salió por la federación, esa noticia no salió por los responsables del fútbol nacional, salió en Suiza. Por esa vía nos enteramos, no como con Ramiro Vaca, que eso salió justamente desde Bolivia, la noticia, porque la FIFA le comunica a Bolivia. Yo no sé cuál fue el mecanismo de comunicación, si le avisaron a la federación y la federación guardó silencio, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sucedido? Han hecho un proceso dentro del comité disciplinario de la FIFA y hace unos días le ha salido la sanción de 2 años de suspensión para Boris Céspedes. ¿Qué argumenta la FIFA? Tenemos ahí además el único sancionado, me contaba Gringo. El único. No el médico, solo él. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el argumento? Ahí está justamente la parte final. Es un documento de 15, 16 hojas. Ahí está, decisión. En la parte final dice la decisión y ahí justamente deciden sancionarlo al jugador. Pero ¿sabes cuál es la razón por la que lo sancionan? Porque él no pudo demostrar que efectivamente el médico le dijo que tome ese medicamento. Porque no lo pudo demostrar por escrito, me imagino. Pero escrito o verbal.
Entonces, claro, la pregunta es, ¿hizo silencio total el médico, hizo silencio total la Federación Boliviana de Fútbol? En una sola palabra, lo dejaron solo a Boris Céspedes en esta batalla. Como si él fuese un jugador que vino solo, que juega para él, ¿no es cierto? Y que, bueno, él hace lo que quiere. Ahora sí vamos a cuestionar a la Federación. ¿Qué te parece, Edgar? Lamentable, ¿no? La situación, porque yo creo que tenía, o tiene un futuro brillante ahí en Europa, y obviamente la dirigencia debió tomar las cartas en el asunto y darle el respaldo. Sí. Era y acá simplemente hubo... darle una certificación del médico de la selección boliviana firmada por la Federación Boliviana, y con eso se salvaba. No hubo comunidad. El problema es el siguiente, que ya nos vamos, ¿no? Sí, ya hay que irse. El problema es el siguiente, ¿qué pasa con el médico? Es decir, el médico ha dicho que suene el jugador, yo me voy a cuidar, yo me voy a proteger, esa impresión me deja. Como que el médico se hay que ver la interna, ¿no? Habría que ver la interna. Gringo, porque ¿qué es lo que ha pasado? Claro. Probablemente no ha comunicado, no ha hecho las gestiones, no sabemos. El jugador declara y dice, yo he tomado lo que el médico me ha dicho. Yo confío en el médico. Tal vez por el desconocimiento del reglamento también el jugador no ha hecho las acciones correspondientes ante la FIFA. Algo ha pasado, sí. Pero él va a apelar. Pero la soledad es evidente, ¿no? La soledad él va a apelar al TAS. Otro día vamos a charlar en detalle de todo esto, pero es una pena realmente, lo sentimos mucho por él, sobre todo porque él ya se está acercando un poco al final de su carrera, con 30 años, ¿no? Pero bueno, en fin. El lunes estará Jorge Barras acá. Sí, y Edgar también entra en nuestra lista de los futboleros, ¿no? Para estas mesitas de fútbol. Ya me ha dado la llave. Sí, ya tiene la llave, él entra cuando quiere. Ya Gringo, está. por supuesto, parte de la guarida. Y nos vamos. Gracias, Gringo, Edgar, un enorme placer con ustedes, como siempre. Enorme placer va a ser disfrutar de sábado y domingo. Tenemos unas super películas en Abya Yala, tanto sábado como domingo. De verdad las recomiendo. Y el lunes, otra vez a chambear. Nos vemos el lunes. Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa.